Hola amigos de Cada Musa con su acento. Una vez más estamos conversando aquí en el contexto del Festival de Cine Latino de Chicago. Hoy me acompaña Ana Tipa, ella es una realizadora uruguaya radicada en el mundo y nos va a estar hablando de su película documental Preso, que se está presentando aquí en el festival. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a brevemente contarle a la audiencia de qué se trata Preso, que es una... Tú decidiste seguir a un trabajador de la construcción en la zona de Rivera, ¿verdad? Y a mí al menos me llama muchísimo la atención de cómo llegás a conocerlo a él a través de otro proyecto que me habías contado por ahí, y por qué decidís dedicarte a no solamente a seguirlo a él como como un trabajador de la construcción, sino por qué seguir su vida en particular. Ujú. Bueno, esta pregunta que me estás haciendo tiene un poco el problema del spoiler, ¿no? Porque, porque si te la contesto completa, voy a tener que contar parte de la historia que se cuenta en la película. Ok, bueno, podemos contar un pedacito sobre qué fue lo que inicialmente te interesó. A ver, el proyecto comenzó de una manera diferente a lo que después se plantea en la película. Es decir, comencé investigando sobre la relación de las personas con su vivienda, con cualquier tipo de vivienda. Entonces, en ese contexto, a través de una amiga que dirigía la parte de seguridad de la obra de la cárcel de Rivera, que resultó ser la cárcel más grande del Uruguay, conocí a este personaje, a Miguel, que estaba trabajando como obrero en esa construcción. La idea de la cárcel, que es un hábitat, se puede decir, en el que algunas personas, por determinados motivos, pasan una determinada cantidad de tiempo, me interesó para investigar esta relación entre la persona y el lugar en el que vive. Miguel me contó, cuando lo conocí, que además de trabajar en esa cárcel, bueno, tenía su vida privada en la que había determinadas situaciones conflictivas, familiares, que me resultaron interesantes. Me dio un par de pistas que me parecieron dignas de investigar y que sentí que estaban relacionadas con esta cuestión de la prisión. Ajá. Y hay particularmente, tú dedicas muchísimo tiempo, al menos temáticamente, a la construcción en un sentido casi metafórico, diría yo, porque no es solamente la construcción de esta cárcel, sino la construcción de su vivienda, de muchas viviendas, y de quizás la construcción de una especie de conciliación consigo mismo y con su familia o su entorno, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es totalmente correcto porque como no se trata de una película, a pesar de que es un documental, porque el material es totalmente documental, no se trata de informar o de describir un proceso, una situación, sino que se trata de contar la historia de un individuo, se trata de contar en qué momento de su vida se encuentra ese individuo al comienzo de la película, cómo se desarrollan las cosas y cómo se termina resolviendo la situación en la que se encuentra ese individuo. Entonces, la construcción, que es un tema central de la película y que te doy totalmente la razón, tiene un valor muy metafórico, representa no solo el poner ladrillos uno encima del otro para levantar un lugar en el que luego se va a llevar adelante la propia existencia, sino que también representa la construcción de su propia realidad, de su propia verdad, de su propio proyecto de vida y también de la resolución de las situaciones en las que él está a través de la construcción. Así es. Exacto. Hay también una cosa muy particular, al menos sin llegar al spoiler, como decís tú, de una situación familiar en la que nadie está ajeno, creo yo, no solamente en Uruguay, es más común de lo que pensamos, en Latinoamérica es más común de lo que pensamos, diría en otros países. Aquí, por ejemplo, se esconde mucho, ¿no? Esa cosa de que muchas veces esas parejas que están hace mucho tiempo ya no lo son
como tal, ¿no? Y de alguna manera no se termina de romper el vínculo y no sé, me gustaría que hablaras un poquito de eso, como... Bueno, a ver, ¿cómo hago para contar eso sin llegar al spoiler? Sí, a veces las personas se encuentran más cómodas en una situación que ya no las hace felices. Ya nos acostumbramos a algo que ya damos por hecho. Es más fácil sufrir o aburrirse o aceptar los límites de una situación que arriesgarse a buscar una felicidad más auténtica y más nueva, de pronto porque no tenemos el valor de afrontar lo que representaría buscar esa nueva felicidad. Entonces se trata un poco de cómo una persona busca dentro de sus posibilidades cuál es su verdad, cuál es... qué ha construido hasta ese momento, qué puede hacer con esa situación que él directa o indirectamente ha causado y cómo ordenar todas esas piezas, igual que en una construcción de ladrillos y vigas y todo esto, cómo ordenarlas de forma de hacer que tanto la propia vida como la de los allegados funcione de manera aceptable. Y que lo han convertido realmente en un preso de su propia realidad. Sí, esa es un poco la propuesta de la película que, bueno, puede interpretarse o no, pero sí, pero yo lo sentí así. Sí, de hecho hay un par de tomas que tú haces de él sentado en una celda realmente, observando eso que está construyendo él y invita a la audiencia a reflexionar, ¿no?, sobre lo que él está pensando y de alguna manera creo yo que no condenamos a Miguel, al menos de la manera que está planteado la historia de él, el documental. Creo yo que terminamos no condenándolo, o al menos sintiéndonos en su lugar, a pesar de que, bueno, todas las cosas por las que él de alguna manera transita, ¿no? Sí, así es. Yo creo que nuestro papel de cineastas, de realizadores o de artistas en un sentido muy amplio no es hacer un juicio sobre nada, sino plantear algo de manera tal que aquel que pueda reflexionar o sacar conclusiones sea aquel que observa la obra. Exacto. En este caso el espectador. Sí. No es nuestro papel juzgar, ni estaría bien. Sí, claro. Y yo al menos me gustaría hacer como esta apreciación de tu película, y es que no es una temática que se trata mucho en el cine, en el arte, creo yo, al menos de la forma en que está planteada, ¿no? De que no es, muchas veces se plantean este tipo de historias que son difíciles de plantear, porque estoy tratando de no llegar a revelar exacto, sí. de qué exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero sí creo yo que de la manera que está planteada esta situación, al menos a mí me parece novedosa, así que Bueno, gracias. Me alegra saberlo porque si bien no es que busquemos a toda costa la originalidad de cualquier manera, pero evidentemente poder aportar algo nuevo en el panorama tan súper diverso que existe de propuestas audiovisuales es muy satisfactorio. Y de hecho, como me preguntabas al principio, cuando se decidió seguir esta historia y bueno, apostar por hacer una película sobre esto, sí que pensé en eso, que es un tema que yo tampoco he visto nunca tratado. Claro. Entonces, e incluso durante el rodaje me contabas ayer que fuiste descubriendo más cosas, ¿no? Como más capas de secretos o descubrimientos durante el rodaje, una vez que ya habías empezado. No solo eso, o sea, por un lado sí, eso es algo muy lindo que tienen los documentales, que no está todo decidido de antemano, como en la ficción, que bueno, hay una historia que ya se sabe escrita, cómo termina. Ya se sabe lo que va a pasar, porque bueno, se ha decidido que se va a crear un mundo artificial en el sentido cinematográfico para contar algo que ya está determinado, decidido. Eso no va a cambiar.
pero en el documental muchas cosas cambian, porque hay una persona que está viva, que tiene su vida, esa vida continúa desarrollándose. Y que de alguna manera te convertís en testigo de su historia, ¿no? Porque estás todos los días con él. Hay un intercambio, además hay una... no sé si es como un reflejo que la propia persona ve en lo que nosotros estamos haciendo, entonces todo se va modificando como en un círculo. El mismo hecho de estar trabajando juntos hace que esa persona vaya revelando, incluso quizá a sí misma, ¿no? O sea, exacto, se vaya viendo de otra manera, y así sí se van descubriendo cosas. No solo se van descubriendo, van sucediendo, claro, situaciones que no teníamos previstas. Exacto. Y bueno, le quiero contar un poco a la audiencia que hay un momento en la historia, en el documental de Ana, donde ellos realmente hay un momento de quiebre, un momento muy importante en esta familia que Ana viene siguiendo, y pueden participar de ese momento, que creo yo que es muy lindo, a la vez es, no sé, es como decimos en inglés, heartbreaking, ¿no? O sea, nos rompe el corazón de alguna manera, pero es muy lindo poder ver esto que no es actuado, que es la vida real, al menos, no quiero decir que es. No, por favor. Pero creo realmente que, y es una historia universal a la vez, ¿no? Que no es solamente, esto no pasa solamente en Uruguay, o solamente en Rivera, sino que pasa en muchísimas familias. No, si bien el entorno en sí también puede tener su interés, creo que alguien me lo preguntaba ayer si era por el entorno. En realidad no, lo que interesa es la historia de un individuo. A ver, casualmente se dio que ese individuo esté en este entorno que seguramente aporta a lo que es su propia historia, pero la película cuenta su historia. Y evidentemente en el documental también es importante que el espectador sabe que eso que está viendo es verdad, que no es una puesta en escena. Entonces esto creo que tiene un valor emocional mayor. Exacto, sí. Porque te incomoda quizá, ¿no? O sea, porque sabes que eso así pasó. Exacto. ¿No? Es real. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, tú te fuiste hace muchísimos años de Uruguay, y te has establecido en varias partes, ¿no? Sí. Pero te has dedicado, de alguna manera, no has roto tu relación con Uruguay, porque de hecho este documental está hecho ahí. Y bueno, ¿cómo es Ana por el mundo? O Ana en Europa, en Berlín, o sea, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, mi principal actividad son estas películas. Digamos que a pesar de que hago otras actividades, porque tengo que vivir de algo también, te puedo decir que este proyecto cuyo resultado nosotros ahora vemos en el lapso de 1 hora y media, lleva muchísimo tiempo. Entonces, aunque no se trate de un trabajo, la mayor parte del tiempo la dedico a estas cosas, porque estas cosas, estos proyectos requieren una preparación muy, muy larga. Luego, hay que buscar la forma de hacerlo realidad económicamente, desde un punto de vista práctico. Una vez que eso se consigue, también hay que llevarlo a cabo, o sea, llevarlo hacia un final. Eso también cuesta muchísimo tiempo. Y no es solamente tiempo de trabajo puro y duro, sino que son también tiempos de reflexión, de buscar estrategias para sacarlo adelante. Entonces, aunque yo en un determinado momento no esté en Uruguay filmando o editando o haciendo procesos técnicos relacionados con la película, sí, muy probablemente estoy reflexionando sobre cómo enfocar la historia, sobre cómo enfocar su distribución o su difusión, que es el momento en el que se encuentra la película. Claro. Y realmente te dedicas a hacer todo, ¿no? O sea, escribís, dirigís, producís tus cosas. Sí, todo no, porque siempre trabajo, sobre todo durante el rodaje, trabajo con un equipo. Trabajo con un camarógrafo, sonidistas, asistentes, o sea, con un equipo pequeño,
porque al tratarse de vidas de personas normales, esto nos ayuda, ¿no? Claro. A no interferir demasiado en lo que son las vidas de estas personas, pero para que luego el resultado sea técnicamente bueno, sí es importante tener técnicos que estén, que se puedan ocupar de cada rubro. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Pero sí que en mi caso escribo, dirijo y produzco. Sí. Lo otro que te quería preguntar es ¿cuáles son tus proyectos siguientes? Me acuerdo, me contaste un corto que estás convirtiendo en largometraje. ¿Qué viene después? ¿O No ahora sé. te vas a dedicar a tratar de distribuir esto? Sí, por el momento estoy concentrada en la difusión de este proyecto que está felizmente terminado, que bueno que se estrenó en un festival en Suiza este fin de semana, ahora está acá en el Festival Latino de Chicago y bueno, tiene que seguir una trayectoria más larga porque cuando hacemos estas cosas lo que queremos es que se vean, Que se vean, ¿verdad? claro. Y por el momento no sé decirte qué viene después, sinceramente. Sí. Bueno, ojalá que vengan más de estas cosas que Gracias. venís haciendo, porque realmente creo yo que es un excelente producto lo que llegaste a componer. Muchas gracias. Más allá de la peculiaridad que tiene el personaje que decidiste seguir, pero creo que desde el punto de vista de la realización es un excelente trabajo. Entonces me gustaría felicitarte. Muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Sí. Muy bien. Bueno, los dejo entonces. Gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias.